Hola, buen día. Mi nombre es Yasmín Bárcenas, directora operativa de Ayudarte. El día de hoy, en otra sesión de Dialogarte, tenemos una emisión muy especial, ya que siguiendo con la conmemoración del Mes de la Mujer, realizamos esta mesa de diálogo con panelistas identificadas como mujeres. Es por eso que quiero dar la bienvenida a nuestras invitadas, Gabriela de Gives, directora de Gestión Cultural de Ayudarte. ¿Cómo estás, Gaby? ¿Quién eres tú? Bien, bien, muchas gracias. Feliz de tenerte aquí. También tenemos a Norma Narváez, jefa de la Unidad Departamental en el área de Educación del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación, mejor conocido como COPRED, de la Ciudad de México. ¿Cómo estás, Norma? Hola, Jazz, muy bien, muchas gracias y les agradezco muchísimo la invitación. Es un placer tenerte aquí con nosotros en este día tan especial de esta emisión. Y tenemos por último a Alicia Salgado, quien es fundadora de Luministas. ¿Cómo estás, Norma? Hola, muchas gracias por la invitación. Bien, aquí un gusto estar con ustedes el día de hoy. Bueno, la verdad es un gusto para mí tenerlas aquí. Y vamos a comenzar con el tema de hoy, que es la diferencia del género y el trabajo no remunerado. Gaby, ¿puedes darnos una pequeña introducción de este tema? Sí. Yo quería empezar con brecha salarial y género, pero van muy de la mano lo que es género, trabajo no remunerado y brecha salarial, ¿no? Entonces quisiera empezar con que hay trabajos socialmente menos valorados, y estos trabajos socialmente valorados son trabajos que están muy asociados al cuidado, al amor, a la ternura, a la protección, y generalmente todas esas cualidades se han adjudicado históricamente a las mujeres, ¿no? Entonces, las mujeres en una proporción mucho mayor siempre están ellas asociadas a trabajos que impliquen el cuidado, todo lo relacionado con lo doméstico, todo lo que implica la administración del hogar, el cuidado de ya sea de gente que esté enferma o de niños o de gente pues mayor, y eso se ve en todo el mundo, aunque es más acentuado en países que están en vías de desarrollo como el nuestro. Esa sería como la introducción que yo quisiera dar, ¿no? Entonces me gustaría que hoy nos pusiéramos a reflexionar cómo hemos vivido en general, o cómo vemos, en particular nosotras, esa división asociada al trabajo no remunerado y al género, y cómo lo vemos, por ejemplo, ahorita que está Norma con nosotros, ¿no? Que ella seguramente puede, y creo que lo va a afirmar, que estas brechas que nosotros vemos se pueden ver en las minorías, ¿no? Entonces, o sea, existe esta brecha, pero se acentúa en ciertos grupos muy específicos, ¿no? Entonces quisiera que empezáramos a hablar un poco de eso, del trabajo no remunerado y el género. Alicia, ¿nos puedes compartir tu opinión respecto a este tema? Claro. Bueno, sí, yo, ¿verdad? Primero. Sí, adelante. Bueno, creo que hay como muchas cosas que hablar con respecto a la brecha salarial y el género, ¿no? Aquí en México, específicamente porque de cada 100 pesos, ¿no?, que recibe un hombre promedio en cualquier trabajo, ¿no?, como en su salario, una mujer recibe 87 pesos, ¿no? O sea, son 13 pesos de diferencia, y sin embargo las mujeres somos las que cubrimos la mayor parte de gastos, ¿no? Porque además de generar un menú increíble en casa, las que se dedican a casa específicamente, además de cubrir los gastos propios de la casa, de cubrir los pasajes para llevar a
les hijes a las escuelas o a las diferentes actividades, lo que implica un gasto en transporte. También uno tiene ciertas necesidades, ¿no? Como incluso comprarse un chicle, ¿no? Comprarse un agua, comprarse, no sé, algo, y eso no está ni siquiera visibilizado, ¿no? O sea, ni siquiera se ve. Entonces, eso con las mujeres que están dedicadas al hogar, ¿no? En las que no se les valora ninguna actividad como si fuese un trabajo. A las mujeres que nos dedicamos a trabajos de oficina, a emprendimientos, la brecha salarial también existe, ¿no? El techo de cristal es un tema que, bueno, todas conocemos, en donde en las empresas no solamente hay este rezago o esta diferencia en cuanto a los salarios, sino también hay esta falta de oportunidades en donde las mujeres solteras incluso o blancas tienen mayor posibilidad de acceder a mejores puestos de trabajo, pero no mayor posibilidad que los hombres, ¿no? O sea, los hombres obviamente entre más blancos en cuanto a su tono de piel y en cuanto a más preparados estén, sus posibilidades de acceder a buenos puestos de trabajo es mucho mayor que la de un hombre que no es de piel blanca, ¿no? O de piel clara. Esto habla de una discriminación muy fuerte que justo COPRED trabaja con ese tema, ¿no? Pero además, las mujeres que somos en México mayoría de pieles obscuras, ¿no? Tenemos todavía un rezago mucho más grande y todavía más las que somos madres, ¿no? En donde si eres madre, no se te permite salirte del trabajo si tu hijo se enferma o si tu hijo tiene un accidente o si necesitas, no sé, a lo mejor permisos para llegar tarde por el festival o por alguna actividad, ¿no? Son pocos los trabajos que hacen eso y es bien importante ver cómo esta gráfica, ¿no? O sea, cómo entre más preparación tengas o más acceso a la educación tengas y además tengas mejores condiciones de vida, es decir, que seas de un nivel socioeconómico medio alto y que además tengas un color de piel, incluso un color de cabello mucho más claro, tienes un mejor acceso a trabajos, ¿no? A trabajos mejores pagados. Y conforme vas avanzando o retrocediendo en cuanto a esas características, menor posibilidad tienes incluso de acceder a educación. Y es súper grave porque la economía o la mayoría de las mujeres que están en una situación de violencia intrafamiliar, que es la más fuerte en México, no salen de estos círculos de violencia porque una de las principales razones es la economía, ¿no? Es cómo voy a mantener a mis hijos, cómo me voy a mantener yo sola si toda la vida he estado, pues sí, ¿no? A costa o viviendo bajo la economía de un hombre que solo provee lo económico en casa. Entonces, muchas de las mujeres están en esos círculos de violencia justo por el tema económico, ¿no? Pero entonces, si lo vemos así, es como un círculo gigante, ¿no? No hay oportunidades de mejores empleos, ni tampoco hay empleos bien pagados, pero también no tienen acceso a la educación, pero también, además, esto genera mucha violencia, ¿no? En casa, o se permite que se continúen esos círculos de violencia. Hay otros factores que se involucran en esto, pero uno de los más fuertes es la violencia económica, ¿no? O las pocas posibilidades de tener un acceso a una economía estable que les permita una vida digna. Eso es lo que tengo que compartir. Gracias. Sí, la verdad es que yo he estado ahí, ahora sí que leyendo algunos artículos sobre el tema y algo que tengo que señalar mucho es que comparten que este tema de precisamente que no es muy buen remunerado entre las mujeres en esta parte es un gran obstáculo de la desigualdad que se vive hoy en día. Porque podemos decir que algunas veces, pues, creo que la equidad y la igualdad siempre han sido como
cosas diferentes y muchas veces lo tomamos como que son iguales, ¿no? Entonces se habla mucho ahorita de la igualdad, de esta parte del género, de que tenemos que ahora sí que ser igual que los hombres en cuestión en esta parte de economía que vemos que no es precisamente cierto, porque como tú lo acabas de comentar, ciertamente incluso en mujeres embarazadas, yo tuve un caso hace un poquito tiempo que precisamente me comentaba una de mis compañeras que por estar embarazada su jefe la corrió porque requería más gastos y permisos, y pues obviamente esta parte en el que, como tú mencionas, no hay que ir a chequeos, hay que ir a etcétera, incluso cuidar porque ya tenemos una vida adentro, pues no es como muy conveniente monetariamente porque pues les da baja, ¿no? En una empresa. Y es triste ver esto, ¿no? La verdad. Normita, ¿qué piensas respecto a esto? Ya han comentado, por ejemplo, Gaby y Alicia, algunas cuestiones relacionadas con esta desigualdad, ¿no?, que existe en la remuneración, en el salario. Y es importante también identificar como desde dónde viene esta desigualdad, ¿no? Esta desigualdad viene desde una construcción de un sistema sexo-género a través del cual se ha hecho una división del trabajo histórica, ¿no? Entonces, si nos remontamos un poco a los primeros estudios de los economistas, ¿no?, que surgieron en la década de los 40, se hacía una división muy marcada de la mujer, ¿no?, en la esfera de lo privado o lo doméstico, y el hombre en esta esfera de lo público o lo político, ¿no? Entonces, a partir de esto, se asignan tareas o roles específicos que conocemos como los roles de género en función del sexo, ¿no? Y digamos, la forma en cómo se expresan estas identidades a través del género. Entonces, en un primer momento, ¿no?, era reforzar esta idea de que la mujer, al estar dentro de esta esfera de lo doméstico, inmediatamente las actividades relacionadas, por ejemplo, con el cuidado doméstico, con la capacidad económica del hogar, o sea, de recibir, ¿no?, para administrar un hogar, eran responsabilidades innatas, ¿no? Incluso también la mujer como con esta responsabilidad de llevar a cabo una reproducción social, ¿no? Sobre todo en el tema de la educación, ¿no? Por eso hoy todavía en día vemos que existe una división, ¿no?, bastante específica sobre las profesiones, ¿no?, o sobre las actividades que llevamos a cabo en este sentido, ¿no?, de que la mujer, al tener este rol, ¿no?, de cuidado, de ser maternal, de ser delicada, le corresponden como todas estas actividades que favorecen, ¿no?, poder tener a cabo una reproducción de la educación, pero sobre todo, digamos, como en las generaciones más pequeñas. Y esto también, ¿no?, se refleja pues en estos roles y estereotipos de género que hacen esta división, ¿no? Incluso algo que es muy importante mencionar es que también estamos dentro de un sistema, ¿no?, sexo-género binarista, ¿no?, donde solamente están dentro hombres y mujeres cisgénero, ¿no?, también dejando de lado y generando brechas mucho más importantes para hombres trans, mujeres con diversas identidades, ¿no?, que un poco Gaby tocaba el tema. Y esto, por ejemplo, en la teoría le llamamos la interseccionalidad, ¿no?, de las identidades de las personas. Y en este sentido, las mujeres, pues, albergamos un sinfín de intersecciones, ¿no? Esto que también comentaba Alicia, no es lo mismo ser una mujer con un tono de piel claro, ¿no?, que nació en una zona urbanizada, que ha tenido acceso a bienes económicos, a servicios, por ejemplo, educación de calidad, alumbrado, saneamiento, etcétera. No son las mismas condiciones o las mismas brechas o las mismas desigualdades que vive esta mujer
a una mujer que, por ejemplo, alberga estas intersecciones en donde el tono de piel es oscuro, en donde vive en una zona que quizá es urbanizada, pero tiene un cierto grado de marginalidad, que por ejemplo vive con algún tipo de discapacidad o con alguna condición de salud, etcétera, ¿no? Entonces, sí existe, ¿no?, esta desigualdad en el acceso a salarios, ¿no?, en el acceso, también puedo decirlo, a derechos humanos, y está muy marcado pues por esta intersección. Entonces, algo que es bien importante, ¿no?, y que al menos dentro de la administración pública y dentro de las acciones que se han hecho, pues es voltear a ver estas realidades y a través de estas realidades aterrizarlas en instrumentos que favorezcan una perspectiva de derechos humanos, ¿no? Y que se favorezca justo, ¿no?, esta idea de que existimos mujeres con distintas realidades, con distintas condiciones, y el objetivo sería garantizar algo a lo que le llamamos medidas positivas, ¿no? Estas medidas que permiten que nos podamos emparejar de ciertas situaciones de desigualdad históricas que hemos tenido las mujeres en el acceso al empleo, ¿no? En poder como despegar nuestras carreras y, por ejemplo, poner, o bueno, se ha puesto mucho el dedo en la llaga en esta parte del trabajo no remunerado, ¿no? Este trabajo extra que hacemos en su gran mayoría las mujeres de cuidado, no solamente a las hijas, los hijos, los hijes, sino también a personas con alguna condición de salud o a las personas mayores o a personas con discapacidad. Entonces, todo esto se tiene que ir visibilizando y entonces las empresas, las instituciones y en otros ámbitos se tiene que ir buscando una corresponsabilidad para que exista un balance, ¿no?, entre la vida profesional, ¿no?, y la vida personal de las mujeres, ¿no? Que hay datos, ¿no?, que ha recogido el INEGI en su encuesta de hombres y mujeres, en donde dice, ¿no?, datos de 2018, que las mujeres en promedio utilizamos 3 horas más para dedicarle a tareas de cuidado. Entonces, estas tareas de cuidado efectivamente no están remuneradas, ¿no? Son parte de estas tareas que se tienen que hacer, ya sea porque, pues, a veces las queremos o a veces ni siquiera las queremos o ni siquiera están contempladas, ¿no?, como dentro de ya nuestra jornada laboral. Entonces, todo esto empieza a generar justo esta brecha, ¿no?, esta diferencia en cuanto al salario, porque estamos teniendo un horario laboral muy similar al que tiene un hombre, ¿no? Supongamos un promedio de 8 horas. Cumplimos las mujeres también con un horario de 8 horas, pero aparte, llegando a casa o llegando a otros espacios, tenemos que dedicar estas 3 horas extras, ¿no?, que inmediatamente pues tienen, ¿no?, como un efecto importante. En este dato, por ejemplo, nos compartía Alicia de esta diferencia, ¿no?, de 13 pesos que existe en lo que una mujer y un hombre ganan, ¿no? Y a eso, pues, como hacer insistencia, ¿no?, en agregarle la interseccionalidad de las condiciones de las mujeres, ¿no? Hablamos de una realidad de una mujer cisgénero, ¿no?, digamos, promedio, pero estamos dejando también de lado otras realidades, por ejemplo, con mujeres que tienen alguna discapacidad, ¿no?, con mujeres sordas, con mujeres que tienen limitación en la movilidad, de mujeres indígenas que viven en contextos rurales, etcétera, ¿no?, de mujeres afromexicanas, etcétera. Entonces, creo que también es importante, ¿no?, voltear a ver como estas otras realidades para entonces encontrar, ¿no?, en dónde podemos ir atacando, ¿no?, esta desigualdad, principalmente, o bueno, el tema que ahorita estamos tratando, con el tema del acceso a un empleo y a una remuneración digna. Muy bien. Gaby, ¿quieres compartirnos tu opinión? Pues yo más bien tengo mucho interés en todas las aportaciones que acaba de decir Norma. Bueno, mi primera pregunta sería, ¿cuáles son estas medidas positivas de las que nos estás comentando? Porque
justamente ahorita que estamos hablando de las mujeres y las interseccionalidades, quiero saber qué opinamos todas de estas cuotas de género que en muchos lugares están, si no exigiendo, tratan de implementarse, ¿no? De que justamente retomando todo lo que acaba de decir Norma, que es súper valioso, que hay muchas mujeres que todas las interseccionalidades que las atraviesan, las condiciones socioeconómicas, las condiciones de neurodivergencia, de salud, de discapacidad y todo eso, cómo poder acceder a este tipo de espacios que de alguna manera tienen que reflejarse en equiparar el salario, ¿no? Y oportunidades y derechos, porque salario, oportunidades y derechos van todo de la misma mano, ¿no? Considero. Eso sería. Y justamente retomando toda esta cosa que estamos hablando de las mujeres, de este tiempo extra que tenemos que dedicarle a nuestras familias o a nuestras casas o bueno, más allá de la jornada laboral, yo quisiera mencionar que justamente algo que se ha establecido mucho desde ONU Mujeres es que una de las causas de que exista la brecha es este empleo, que la mayoría de las mujeres, bueno, no la mayoría, sino hay más mujeres que hombres que toman empleos parciales por todas estas condiciones que acabamos de platicar, ¿no? De la maternidad, del embarazo, de estas tareas que se han atribuido históricamente a las mujeres, que son cuidado, protección y administración del hogar. Lo de que había comentado, que hay trabajos socialmente menos valorados, por ejemplo, todo lo que estaba mencionando esta Norma, que es todo esto, todo lo doméstico y lo privado, o sea, todo lo que es educación, enfermería, atención a niños pequeños, etcétera. Y que las mujeres tendemos a valorar menos nuestros trabajos. Eso fue algo como muy revelador para mí, que una institución así de grande lo esté mencionando. Y me gustaría que nos preguntáramos qué es lo que, o sea, a qué condiciones sociohistóricas responde, o sea, ¿qué hace que nosotras nos valoremos menos en general? O sea, ¿qué hace que la mujer se valore menos y piense que su trabajo vale menos? Y que entonces, algo que me estaba, por ejemplo, investigando es que las mujeres tienden a pelear menos, a negociar menos sus salarios, y los hombres más, ¿no? Y la ignorancia de que el valor, la ignorancia de que el trabajo que se hace remunerado o no, de cuidados, ¿no? Vale tanto como cualquier otro, como ser, no sé, abogado, arquitecto, ingeniero, político, no sé, lo que sea. Entonces, quisiera hablar de esas cosas, pero me gustaría mucho escuchar a las medidas positivas que estaba mencionando Norma, porque pues, estoy muy interesada en el tema, la verdad. No sé si quisiera platicarnos un poquito más, o Alicia, no sé si quieres agregar algo. Yo, antes de que contestara a Normita, sí me gustaría preguntarle, bajo el contexto que precisamente nos comentó, sobre qué es lo que piensa ella de las cuotas de género que actualmente se están mostrando. ¿Alicia? Me quedé pensando como en lo que decían sobre esas medidas positivas, que a mí también me llama mucho la atención, ¿no? Conocerlas, porque si bien es que vivimos en una estructura en donde las mujeres somos más relegadas, ¿no? Creo que es sumamente importante que como mujeres que tenemos estas herramientas, ¿no? Como estos puntos positivos, los tengamos a la mano, los conozcamos, no solo para aplicarlos en nosotras mismas, sino para llevarlo a cabo en nuestros diferentes espacios de trabajo, y que sean, que se vean, ¿no? Que se permeen en la estructura, y podamos ir como teniendo pues una mejor calidad de vida, ¿no? Así lo voy a nombrar por lo que ya hemos platicado con respecto a que un buen trabajo, ¿no? Una buena remuneración, pues lleva a que tengamos una mejor calidad de vida. En eso me quedé pensando. Entonces, ¿me puedes repetir la pregunta? Perdón. Claro que sí, no te preocupes, Alicia. Quería tu opinión sobre lo que piensas de las cuotas de género que se han estado manejando actualmente. A mí me parece una falta de respeto que
el trabajo doméstico, el trabajo de cuidados, estos trabajos de los que hemos estado hablando que no son remunerados porque no se ven como un trabajo, ¿no? Son una tarea que las mujeres pareciera que tenemos ya desde que nacemos, ¿no? O sea, es como niña, le toca lavar, le toca planchar, le toca hacer la cena, le toca cuidar, le toca, ¿no? Estar como en casa. Desde ahí, desde el no visibilizar y el no nombrar que lavar los platos, que barrer, que cuidar a las infancias o a personas vulnerables o en situación vulnerable es sumamente peligroso, ¿no? Porque seguimos permeando esta idea que tiene el patriarcado sobre nosotras, ¿no? Entonces, si no rompemos con estas formas de no llamarle trabajo a lo que hacemos, desde ahí estamos faltando al respeto, ¿no? Y mucho más cuando no hay un trabajo, más bien cuando no hay una remuneración igualitaria, ¿no? Estaba viendo el otro día estaba platicando con unas amigas con respecto a este tema y mencionábamos cómo en sus trabajos los hombres no solamente tienen esta remuneración que es mucho mayor, ¿no? E incluso hacen menos trabajo. O sea, tienen los mismos puestos, ¿no? Pero ellos hacen menos trabajo que nosotras, porque también tiene mucho que ver con cómo nos hemos instaurado la idea de que somos multitasking, ¿no? Entonces, y ellos mismos lo dicen, ¿no? Es que yo soy hombre y yo no puedo hacer muchas cosas al mismo tiempo, pero tú que eres mujer, atiéndeme, trabaja, escucha, contesta el teléfono, barre, piensa en la comida, o sea, ¿no? Y entonces todo el tiempo las mujeres andamos así, ¿no? Y eso en una oficina es mucho más notorio que las mujeres trabajamos más, pero es mucho menos pagado, ¿no? O sea, es como tú que eres, secretaria, tú vas a hacer toda esta lista de tareas, ¿no? Mientras tú que eres hombre que está en recepción, ¿no? Atendiendo a las personas que llegan, tú solamente, esa es tu tarea, ¿no? Solamente estar ahí. Y lo podemos ver, ¿no? Cómo llegamos a una oficina o a una empresa y los hombres hacen mucho menos que las mujeres. Las mujeres siempre están haciendo algo, siempre, ¿no? Y además no nos permitimos faltar, no nos permitimos llegar tarde, no nos permitimos otra cosa, ¿no? Y además, yo me acuerdo que cuando trabajaba en el gobierno, tenía una compañera que era secretaria, pero además vendía dulces, y además vendía Bon, y además vendía Betterware, y además vendía esto, y además, ¿no? Y además hacía tandas, mientras que mi compañero no hacía nada, ¿no? Y se dormía en la oficina, ¿no? O sea, ambos tenían sus cubículos y uno estaba durmiendo literal con las piernas en el escritorio y la otra con la lista de la tanda, del Betterware, del Avon, de esto, del otro, de aquello, ¿no? Porque tenía que generar ingresos, porque además era mamá soltera, ¿no? Y entonces tenía que cubrir los gastos, ¿no? Y lo podemos ver también ahí, ¿no? Cuando yo soy mamá soltera, a mí me apoya mi familia, mi papá, mis hermanos, mi mamá, pero el papá, en este caso, pues él da lo que le corresponde, ¿no? Pero él no está, ¿no? Entonces, la que cuida, la que educa, la que acompaña, la que está con el niño, ¿no? Soy yo. Y ese también es trabajo. O sea, si en algún momento decidiéramos pagarle a alguien para que cuide, ¿no? Al niño, para que lave los trastes, para que le planche la ropa, para que le acompañe en la tarea, tendríamos que pagarle a otra persona. Entonces, y esos son gastos que no se ven, ¿no? Y desde ahí hay una diferencia abismal, ¿no? En cuanto a los pagos o a los salarios que reciben los hombres y los salarios que reciben las mujeres, y necesitamos no solo hablarlo, sino generar acciones desde lo personal
para llevarlo a lo público y que esto deje de ser tan fuerte como está siendo, sobre todo en un país en donde las cifras por la violencia económica son súper altas. No, yo creo que más que nada también es crear conciencia, ¿no? Porque como bien dices, una mujer que es soltera, que tiene niños o familia, trabaja más, pero al necesitar esa economía, pues ahora sí que si le muestran un trabajo donde tiene que extralimitarse, precisamente por cubrir los gastos, dice, pues voy, ¿no? Claro. Y entonces yo creo que desde ahí es crear conciencia en las mujeres de que es un trabajo que tiene que ser valorado, tanto por ellas como también por la sociedad, ¿no? Porque si nosotros no creemos conciencia, la verdad es que se va a agarrar lo primero que se vea para poder solventar estos gastos que pues se requieren. Sí, pero también aquí entra algo súper importante, ¿no? Y es algo que mencionaba, una de las preguntas que tenía Gaby, ¿no? Como de, ¿por qué? O sea, como, ¿quién nos dijo, ¿no? Que esto tenía que ser así, o sea. Uh-huh. Y creo que tiene que ver con esta estructura patriarcal que nos hemos mamado desde años de historia, ¿no? En donde las mujeres estamos asignadas a ser cuidadoras y obviamente a no cobrar, ¿no? Por esos trabajos, porque no son un trabajo, ¿no? Porque somos mujeres y somos maternales y entonces tenemos que amar el cuidar al otro, a los otros, a las otras personas, sin importar incluso nuestra propia salud física, ¿no? Ya no la mental, la física, ¿no? Entonces o sea, es toda una historia detrás que viene de esto, ¿no? No solamente es la brecha salarial ni el techo de cristal, tiene que ver con toda una estructura, ¿no? Que el patriarcado nos ha impuesto a las mujeres, ¿no? En donde tú estás destinada a esto y tú no vas a pagar por esto porque pues eres mujer y te tienen que nacer cuidar a los hijos, si no eres una mala mujer, ¿no? Así es. Normita, ahora sí, regresando a la pregunta de Gaby, que a mí me parece algo también muy interesante que te planteo, ¿cómo podríamos, o qué acciones podríamos hacer para cambiar esta situación? Ok, bueno, de la duda que tenía hace rato Gaby sobre el tema de medidas positivas, o también pueden encontrar el término como acciones afirmativas, estas acciones están derivadas en cumplir, ¿no? O en favorecer la igualdad de género, ¿no? Y bueno, la igualdad en general entre todas las personas, independientemente de las identidades y de las condiciones con las cuales viven. Estas medidas justamente son parte de un esfuerzo de política pública que a través de la administración se han generado, ¿no? Para poder pues resarcir todas estas situaciones de discriminación, de desigualdad que han vivido grupos históricamente discriminados, en este caso, pues las mujeres, ¿no? Por toda esta, pues justo, ¿no? Este sistema patriarcal, androcentrista, machista, ¿no? Que pues nos ha asignado, ¿no? A través de roles, de estereotipos de género, pues algunas características, ¿no? De cuidado y de actividades que tenemos que hacer. Entonces, algunas de las acciones afirmativas o medidas positivas que se han dado en diferentes espacios, ¿no? Bueno, primero conceptualizar, ¿no? ¿Qué es una medida positiva? Pues estas son acciones que tienen una temporalidad, que buscan, ¿no? Nivelar esta desigualdad histórica que hemos vivido las mujeres en diferentes ámbitos y espacios, ¿no? Por ejemplo, una que ha sido muy criticada, y ha sido criticada porque también el hecho de poder llevar a cabo o de implementar diferentes medidas también implica una buena gestión, también implica una sensibilización, ¿no? Al público en general, e incluso una sensibilización de las mismas personas que ponen en marcha esas medidas. ¿A qué me refiero? Es la famosa medida positiva de la separación de vagones, ¿no? De esta separación que se hace
de vagones mixtos y vagones para mujeres, ¿no? En el metro. Hay un montón, ¿no?, de opiniones alrededor de esta medida positiva, ¿no? Lo que se buscaba, o bueno, lo que se busca con esta medida es que de forma paulatina vaya disminuyendo un problema, ¿no?, una situación que también está ligada a estas formas de violencia que vivimos las mujeres, como son el acoso, ¿no?, en los espacios públicos, en este caso en el transporte. Entonces, esta medida pues busca que eso vaya como disminuyendo, ¿no?, el acoso, y entonces pues podamos, digamos, transitar de forma libre, ¿no?, y sin violencia. Sin embargo, te digo, algo que puedo decir es que en su momento fue una medida muy importante porque se reconoció un problema que estaba ya existente, ¿no?, que tenía años, ¿no?, y que nadie había volteado a ver y que no se había hecho absolutamente nada por la situación. Sin embargo, la ejecución pues no ha sido lo más acertada, porque una medida positiva debe de ir acompañada de otras medidas. Hay otras medidas que son de inclusión y de nivelación. En este caso, por ejemplo, se necesitaba de una medida de inclusión, ¿no? Lo que les comentaba, el hecho de sensibilizar y capacitar a las personas que laboran dentro del sistema de transporte metro, ¿no? Y fue algo que no se hizo, o sea, fue algo que solamente se implementó así, y entonces, pues, yo creo que no me dejarán mentir, ¿no?, ninguna de las cuatro, que pues hemos tenido situaciones bastante complejas al poder ejercer esta medida positiva, ¿no? O sea, desde groserías, comentarios amenazantes, ¿no?, por parte no solamente de hombres, sino también de mujeres, etcétera, ¿no? Hay quienes dicen que esta medida ni siquiera favorece la igualdad entre hombres y mujeres por justo esta falta de conocimiento acerca de estas medidas, ¿no? Entonces, bueno, es una medida que tiene muchos bemoles y que, como les digo, la única parte que se le puede aplaudir, ¿no?, a esta medida es que puso sobre la mesa un problema que ahí estaba latente y que nadie quería verlo, ¿no?, que es el tema del acoso sexual a las mujeres. Y otro ejemplo, u otros ejemplos de medidas positivas son pues estas famosas cuotas de género que pues se dan en diferentes empresas. Incluso hay otros instrumentos, ¿no?, u otras normas que también incorporan estas medidas positivas. Yo llevo pues ya bastantes años, llevo 9 años trabajando el tema de derechos humanos, igualdad y no discriminación, y durante este tiempo pues también se emitió una norma muy importante que desafortunadamente todavía no tiene un carácter vinculante, ¿no?, y obligatorio, que es la norma mexicana por la igualdad laboral y no discriminación, ¿no? Entonces, en esta norma mexicana, pues lo que se busca es generar condiciones, ¿no?, que permitan la corresponsabilidad de la vida laboral, familiar, personal, ¿no?, e incorporar una perspectiva de género en los puestos de trabajo, en la selección, en el ascenso, en la capacitación, etcétera, sobre todo de las empresas, ¿no? Entonces, también aquí se han adoptado estas medidas, ¿no?, como las cuotas de género, en donde al menos debe de haber una representación del 40% de mujeres en la plantilla laboral. Sin embargo, de allí, pues, ¿cuántas mujeres, ¿no?, tienen una representación en puestos de mando? Y las mujeres que tienen representación en esos puestos de mando, pues también se enfrentan a esta famosa metáfora del techo de cristal, ¿no?, que es como esta barrera que existe para las mujeres que están justo en un puesto de mando y que por un sinfín de normas que están basadas en estereotipos de género no les permiten avanzar en sus carreras, ¿no? Entonces, todo eso es como lo que se tiene que ir viendo. También otras medidas positivas hablan de incorporar por lo menos el 5% de personas con discapacidad a la plantilla laboral, ¿no? Sin embargo, también se dejan de lado, ¿no?, como otras acciones que deberían
deberían de contemplar también la capacitación primaria a esa persona con discapacidad y antes de ello hacer una valoración del puesto de trabajo, que tampoco se hace, ¿no? Únicamente nos enfrentamos a una integración y no a una inclusión de personas que han vivido situaciones históricas de discriminación, como las personas con discapacidad, y en este caso mujeres con discapacidad, que únicamente son puestas, ¿no? Ahí como en ese espacio, como pues vamos a darle un escritorio, la ponemos allá a la esquina, y entonces fingimos que estamos realmente garantizando una igualdad y una inclusión dentro de la empresa o dentro de la institución, ¿no? Entonces hacen falta, híjole, muchísimas cosas. O sea, yo he tenido la fortuna de estos 9 años trabajar dentro de la administración, o sea, tanto a nivel federal como a nivel local, y puedo decir que pues desafortunadamente hay mucha simulación en lo que se hace para poder generar una igualdad de género, ¿no? Y sobre todo una igualdad, ¿no?, para estos grupos que han vivido discriminación histórica. Entonces, bueno, hay algunas otras medidas que sí se han adoptado y que sí han tenido un, digamos, triunfo, como son las nacientes licencias de paternidad, ¿no? Esto también nos permite justo realmente visibilizar que existe una corresponsabilidad entre la vida laboral y familiar, ¿no? Sobre todo por esto que ya comentábamos, de que históricamente, ¿no? Y creo que esto es algo que justamente se ha introyectado en las mujeres, ¿no? Que históricamente se nos ha vendido un discurso en todos los ámbitos sociales de que las mujeres tenemos a nuestro cargo estas actividades no remuneradas porque tenemos una actitud pues como de vocación, de abnegación, y entonces inmediatamente esos discursos también no solamente se dan en el ámbito laboral, sino que también los encontramos en otros espacios. O sea, si tú prendes la tele y entonces en la tele te muestra un comercial de una mujer que está preocupadísima, ¿no? Porque la camisa blanca tiene que quedar impecable, ¿no? O porque tiene que llevar a los niños a la escuela corriendo, pues inmediatamente todo eso también, ¿no?, va permeando ese discurso, ¿no?, de que como mujer te introyectes en ese papel, y entonces inmediatamente hacemos menos, ¿no?, como este trabajo que hacemos en casa. ¿No? Yo también comparto la misma situación que Alicia, ¿no? También soy mamá que se hace cargo del cuidado en solitario de mi hijo, ¿no? Y lo que les comentaba sobre la interseccionalidad de otras condiciones, además de que soy, pues, dentro de la estadística, estoy como dentro de persona joven, o sea, soy una persona joven, soy mujer, tengo un puesto de mando en una institución y además tengo un hijo que vive con una discapacidad, ¿no? Entonces todo eso también, ¿no?, va aumentando como situaciones en las cuales pues a veces también se dan, ¿no?, como estas brechas que aunque esté dentro de una institución que prevalece y favorece los derechos humanos, a veces también es muy complicado poder hacer esta corresponsabilidad, ¿no? O realmente llevar a cabo al 100% una medida positiva, ¿no? Como de también, por ejemplo, en estas medidas entra la flexibilidad de los tiempos, ¿no? A veces, digo, acá desde la institución, ¿no?, se permite, por ejemplo, que mujeres que tenemos a nuestro cuidado hijos o personas con alguna discapacidad o personas mayores, podamos llegar, ¿no?, una hora después de la hora estipulada, ¿no?, en general para todas las personas dentro del consejo. Sin embargo, a veces hay situaciones en las que eso no se puede llevar a cabo porque la misma dinámica del trabajo no lo permite, ¿no? O, por ejemplo, a veces hay que tener actividades conjuntas con otras instituciones, y aquí sí es como un comentario muy personal, de que la gran mayoría de las instituciones con las que trabajamos están lideradas por hombres. Y entonces los hombres son quienes deciden en qué momento nos tenemos que reunir, en qué momento se tienen que hacer entregables, en qué momento te tienes que quedar. Y muchas veces esos momentos en los cuales una como mujer con un puesto de mando se tiene que quedar, a veces ya están fuera de los horarios que pues tú tienes estipulados y que además tienes que dedicar tiempo
pues para tu hijo, tu hija, tu hija, ¿no? Y que además vive con una condición de discapacidad que también pues necesitas atender. Entonces, bueno, creo que es un tema complejo. Creo que también a estas medidas pues, les falta avanzar un montón, ¿no? Y que realmente el hecho de que se puedan llevar a cabo de una forma idónea cuesta mucho trabajo, ¿no? O sea, si dentro de la administración están reguladas, ahora pues fuera, ¿no? En empresas privadas pues todavía tienen muchos más bemoles. Entonces, pues las medidas, o sea, como para terminar, puedo decir que estas medidas lo que hacen es nivelar estas condiciones de desigualdad y que en cualquier momento las podemos ir generando, ¿no? Incluso hasta se pueden generar dentro de casa, ¿no? Una medida de inclusión sería que si no tenemos presente como esta perspectiva de género, ¿no? Pues igual nos tocaría como empezar a brindar información que pues esté fuera, ¿no? De este sistema patriarcal que nos hace comprarnos, ¿no? Esta idea de que las mujeres somos las encargadas per se de todas las actividades que tengan que ver con cuidado, con mantenimiento del hogar, etcétera. Entonces, bueno, con esto terminaría. No sé si un poco le resolví la duda a Gaby o la dejé más perdida. Súper, sí, muchísimas gracias. Justo bueno, ya vamos a cuotas de género. Bueno, ya vamos llegando al fin de este diálogo. No sé si quisieran dar alguna opinión extra de lo que se ha estado hablando. ¿Alguien? Sí, a mí me gustaría decir que, como bien dice Norma, si bien es que están en las instituciones públicas y privadas estas normas o estas medidas positivas, llevarlo desde, como dicen, ¿no? Lo personal es político, pues justo creo que es lo más importante, pero creo que lo más importante para poderlo llevar de lo personal a lo público, ¿no? Es nombrarlo. O sea, si yo, que soy una mujer consciente de esas desigualdades y de esas violencias, no lo nombro, no le ayudo a otras mujeres a identificarlo, es muy difícil que esas mujeres, pues obviamente, sepan qué está pasando, que están viviendo en esa situación, y es muy difícil que adquieran herramientas para poder frenarlo, para poder incluso nombrarlo, ¿no? Y pasa con todas las violencias, no solamente con la violencia económica, sino con todas las violencias, ¿no? Necesitamos, para poder frenarlo, para poder prevenirlo, para poder trabajarlo, necesitamos visibilizarlo, y solo lo vamos a visibilizar si lo nombramos. Y sobre todo tenemos una tarea súper grande, justo nosotras, que somos conscientes de esa, que tenemos esa información. Entonces ese sería mi comentario. Muchas gracias. Gracias a ti, Alicia. ¿Alguien más? Pues yo solo quisiera como que nos lleváramos, yo soy la de las reflexiones, pero quería retomar algo que estábamos hablando, ¿no? Que una medida positiva es la licencia de paternidad, pero la realidad es que no sé cómo sea en la administración pública, si sea muy diferente a lo que es el ámbito privado, pero no son los mismos días que para una mujer, ¿no? Y entonces volvemos a, o sea, existe, sí, pero son, ¿qué? 5 días, cuando la mujer creo que son 90 días, ¿no? Por maternidad. Entonces, existe la medida positiva, pero sigue sin nivelar esta cuestión del trabajo no remunerado y asociado al género, ¿no? Como usted lo estaba mencionando tanto Norma como quizá nombrarlos, y ya se sabe que los papás también tienen que participar en la crianza de los hijos, ¿no? Sí, pero aún no se está logrando esa participación equitativa en la crianza, porque al final son 5 días, el hombre tiene que irse a trabajar y no se queda con el niño, ¿no? Eso, y justo lo último que estaba diciendo Alicia, lo personal es político. Ya Norma nos estuvo platicando un poco de las medidas que están haciendo a nivel de instituciones, pero nosotras como pues personas también, ¿qué medidas positivas podemos generar? Tanto en lo personal, yo le he puesto muchísimo a la colectividad, ¿no? Pero ¿qué medidas desde lo colectivo o desde lo individual, sobre todo desde lo colectivo, para que pueda trascender a lo social, podemos gestionar nosotras para eliminar este tipo de desigualdades? Nombrarlas se me hace eso, que es una, ¿no?
Pero ¿qué otras cosas podemos hacer? No sé, estoy pensando. Yo le apuesto muchísimo al cuidado del colectivo, por ejemplo. Yo trato de cuidar a otras personas que no necesariamente son mi familia, pero las cuido o apoyo, ¿no? En lo que se necesite. Creo que algo que podemos hacer, y bueno, lo menciono también porque es algo que yo hago, dar talleres, ¿no? O sea, Sí. dar la información, ¿no? O sea, socializar la información, ¿no? O sea, no necesitas ir a un taller para enterarte de estas cosas, ¿no? Simplemente si lo vas hablando con las personas, ¿no? Si lo vas hablando no solamente con las mujeres, ¿no? Sino como con todo tu entorno, ¿no? Yo sí creo que va desde lo individual hasta lo colectivo para después pasar a lo social. Se va dando, ¿no? Como una cadenita. Entonces, creo que sí nombrarlo, pero también nombrarlo y no dejar a la gente así como de, eso que estás viviendo es violencia económica, ¿no? Porque luego ni sé, o sea, ni siquiera sé qué es violencia, ¿no? O conectamos la palabra violencia con una agresión física y no necesariamente, ¿no? Hay un montón de violencias hacia la mujer, no me gusta nombrar las violencias de género, sino creo que son violencias hacia la mujer, que las mujeres no tenemos idea que existen, ¿no? Entonces, no nada más es como, pues ahí la nombro y a ver qué, sino también te acerco la información. Creo que eso es lo que podríamos hacer. Sí, bueno, igual yo aquí quisiera aprovechar también como para hacer quizá un pequeño comercial. Y bueno, también como decir que, bueno, soy pedagoga de formación y creo firmemente en los procesos educativos y en los procesos de aprendizaje y en los procesos de sensibilización, ¿no? Que deben de atacar justo esta ignorancia, entendida como la falta de conocimiento sobre un tema, y en este caso sobre el tema de la desigualdad de género. Entonces, en ese sentido, ¿no? Que soy fiel creyente de que a través de estos procesos se puede generar un cambio, ¿no? Y se puede llegar hasta un cambio cultural. Es que también esta idea pues la aterrizamos, ¿no? Desde donde pues yo trabajo, desde el área educativa, y justo también hacemos o llevamos a cabo talleres o incluso espacios de escucha activa, ¿no? Que justo tienen la finalidad no solamente de revisar como el concepto, ¿no? O estas violencias, o a qué nos referimos con perspectiva de género, o a qué nos referimos con desigualdad de género, etcétera, ¿no? Sino que justo todo ese conocimiento lo trasladamos a la realidad y buscamos, ¿no? Que también las personas desde sus trincheras vayan buscando soluciones, ¿no? Para poder ir avanzando. A veces muchas personas nos dicen, ay, es que pues yo pensé en esto, ¿no? Como en, por ejemplo, dejar de como perpetuar dentro de mi casa que solamente mis hijas laven los trastes, así, ¿crees que eso ayude? Y yo, pero por supuesto, ¿no? Es quitarnos esta idea de que las tareas del hogar, ¿no? Que estas tareas de mantenimiento de la casa son exclusivas de las mujeres, ¿no? Eso va sumando un pequeño granito de arena, ¿no? O sea, si tú lo haces en tu casa, pues la vecina o los vecinos también lo hacen, y así toda la colonia, y entonces de la colonia nos vamos a una zona geográfica, y entonces eso va teniendo como un impacto a grande escala. Entonces, bueno, y aquí ya va como el comercial, es que en COPRED tenemos una oferta educativa en la que siempre buscamos aterrizar tanto una perspectiva de derechos humanos como una perspectiva de género en todo lo que hacemos. Entonces, abrimos, ¿no? Tenemos una oferta ya anual de cursos en línea. En esta oferta de cursos en línea, pues tenemos un curso sobre género y discriminación. Entonces, igual, pues les invito a que puedan acceder, ¿no? Son cursos autoinstructivos. La verdad es que son muy amigables, están abiertos las 24 horas del día, hay 14 días para hacerlo. Al final, si se cumplen con todas las actividades y se tiene un promedio mínimo de 8, pues puedes acceder a una constancia en formato digital por 8 horas de trabajo, ¿no? Entonces tenemos como una oferta amplia en ese sentido, justo para combatir esta falta de conocimiento, ¿no? Esta ignorancia sobre determinados temas.
Y bueno, desafortunadamente ya estamos como sobre tiempo, sino igual las invitaría para que fueran de forma presencial, porque ya también nos estamos aventurando a abrir actividades presenciales en el consejo, pero el 10 de marzo, ¿no? Vamos a tener un taller, bueno, un microtaller que habla sobre eliminar la violencia o combatir la violencia que viven mujeres y niñas en espacios públicos. Entonces, esta también es la forma, ¿no?, en la que buscamos como abrir, ¿no?, o ir deshaciendo esta brecha que existe alrededor del tema, ¿no?, ir visibilizando situaciones que pues muchas veces las personas no las consideran. Y justo esto que comentaba Alicia, que a veces se piensa que las mujeres únicamente vivimos violencia física, ¿no? Pensamos en violencia hacia la mujer, inmediatamente pensamos en la física, cuando en realidad hay un montón de violencias, ¿no? Psicológica, laboral, institucional, educativa, digital, ¿no? Que incluso es una a la que quizá, por decirlo así, es un poco más nueva, ¿no? Y sobre la cual pues igual también no hay muchas medidas y pues desafortunadamente se ha invisibilizado mucho también. Entonces, pues eso es lo que yo podría agregar, ¿no? Que podemos trabajar cada quien desde nuestra trinchera, desde lo que hacemos, desde lo que amamos, para poder ir generando estos procesos educativos y para poder ir pues desmantelando esta información que a veces es errónea y pues esta ignorancia que se tiene sobre diversos temas que están relacionados con las mujeres y el género. Muy bien. Bueno, pues quiero agradecer a ustedes, Gaby, Norma, Alicia, por haber estado aquí, por su tiempo y las opiniones que pues tuvimos aquí en esta mesa de diálogo. Y bueno, les recuerdo que pueden seguirnos en nuestras redes sociales como Ayud Arte. Nos encontramos en Facebook, Instagram y YouTube. Y bueno, los esperamos en el próximo encuentro de estas mesas de diálogo arte. Y pues nos vamos y más bien recordarles que sueñen en grande siempre. Muchísimas gracias a todas. Gracias. Gracias.